Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a estar conectando con Rosario y con Córdoba, donde se está desarrollando esta marcha federal piquetera en reclamo de más planes sociales y en protesta por la política económica. Y vamos a contrastar qué está sucediendo con los planes sociales y qué está sucediendo con los salarios en la Argentina. Porque van a ver cómo efectivamente hay una situación donde tal vez 4 de cada 10 trabajadores que son informales en la Argentina hoy están en trabajos, en empleos, tal vez 9 horas diarias, 5 días a la semana, u 8 horas diarias, 6 días a la semana, en empleos con los cuales apenas pueden estar un poquito por arriba de lo que pagan los planes sociales para una familia tipo. Con la salvedad que obviamente que la persona que recibe el plan social tiene la posibilidad después de emplearse o realizar changas para complementar ese ingreso. Es decir, que esa persona hasta puede tener más tiempo libre y estar realizando actividades que complementen ese ingreso y superar a la persona que está trabajando muchas horas diarias por salarios muy bajos. Ahora van a ver, hay distintas referencias que indican que sobre todo un segmento del empleo en la Argentina está muy precarizado, con salarios muy bajos y que están perdiendo frente a la inflación y que están corriendo muy por detrás de la inflación. El contraste, ahora vamos a mostrar algunos datos de lo que está pasando con el salario público, con los empleados públicos, al menos los datos que muestra el INDEC de los empleados públicos, que según el INDEC, el organismo oficial de estadísticas, son los únicos que le están ganando a la inflación en este arranque de 2022, en el cual la inflación se ha disparado muchísimo. Pero bueno, ya vamos a estar conectando ahí con la marcha. No sé si tenemos los móviles ya listos en Córdoba y en Rosario, y vamos a mostrar las imágenes porque mañana van a estar congregándose en el centro de la ciudad de Buenos Aires esta marcha federal piquetera de 3 días. También vamos a contar qué está pasando con los precios en este mayo. Atención, porque hay novedades fuertes respecto a los precios. ¿Qué va a pasar con las tarifas públicas? Se hizo ayer la primera audiencia pública. Bueno, vamos a estar dando mucha información sobre cómo viene la dinámica del gobierno con la realidad. Y en medio de todo esto ocurre la interna, ¿no? La interna muy fuerte de Alberto Fernández con Cristina. Y me parece que ayer Alberto Fernández desde España, hoy está en Alemania, en esta gira express que realiza a España, Alemania y Francia, le envió un doble mensaje a Cristina Fernández de Kirchner frente a medios extranjeros ahí en España. Hizo tal vez la acusación más grave a la vicepresidenta. El debate no me preocupa la obstrucción del gobierno. Atención con esto, porque es la primera vez que Alberto Fernández blanquea que una cosa es el debate público con Cristina Fernández de Kirchner, otra cosa es la obstrucción al gobierno. Y lo que está planteando ahí es que hay funcionarios en el área del Ministerio de Economía que están alineados con Cristina Fernández de Kirchner y que no responden obviamente a Martín Guzmán y que obstruyen al gobierno. ¿En qué? Bueno, en lo que se viene como debate fuerte esta semana, que es las audiencias públicas por los aumentos tarifarios de luz y gas. Ahora va a contar Candelaria de la Sota, pero atención, porque es la primera vez que Alberto Fernández le envía el mensaje a Cristina de que está obstruyendo la política económica, que como ustedes saben, hoy es el programa económico acordado con el FMI. No sé si tenemos el tape. ¿Tenemos el tape de Alberto Fernández diciendo esto? Cristina probablemente estará más convencida de lo que ella hizo en sus tiempos de gobierno. El debate no me preocupa la obstrucción al gobierno.
es que a veces las voces se vuelven tan antisonantes que no dejan ver la realidad. Primer mensaje. El segundo mensaje que envió Alberto Fernández y que tensiona muchísimo la interna oficial es que está dispuesto a dirimir en una PASO con Cristina la candidatura presidencial del 2023. Es otro tema que tensiona fuerte la interna. Ahora vamos a contar qué está pasando con aumento para jubilados y salario mínimo, porque en medio de esta dinámica de la interna, el gobierno sale a anticipar los anuncios de aumentos, por ejemplo, para jubilados, que siempre se hace, en realidad, en esta fecha de mayo, pues ya se sabe cuál va a ser el aumento de junio. Pero ahora van a ver cómo los jubilados siguen corriendo y van a seguir corriendo durante este año muy por detrás de la inflación. Candelaria, bueno, ¿qué dice Alberto Fernández cuando está diciendo me preocupa la obstrucción al gobierno? Y dijo algo más respecto a los funcionarios, en particular del área de energía. Los que no acompañen no pueden seguir en el gobierno. Esa es la frase más fuerte que dijo Alberto Fernández, la dijo hoy al llegar a Alemania, Maxi. Se refería al tema de los aumentos de tarifas puntualmente. Los funcionarios que no acompañan estas decisiones, es una decisión política, dijo el presidente, la del aumento de tarifas, dejando en claro que es parte de algo que hay que cumplir, porque está en el acuerdo que se alcanzó con el Fondo Monetario Internacional. Por eso lo habló con Martín Guzmán antes de partir a Europa el lunes por la tarde, antes de subirse al avión que lo llevó a esta mini gira por Europa. Los funcionarios que no acompañen esta decisión no van a poder seguir en el gobierno. Eso fue lo que dijo Maxi respecto a las trabas internas que tiene dentro del Frente de Todos y que forman parte hoy del gobierno. Se refiere puntualmente al secretario de Energía, el subsecretario de Energía y probablemente también a los responsables de los entes de regulación, tanto del ENRE como del Enargas. Recordemos que se están discutiendo aumentos de tarifas ayer del gas, hoy de la luz y mañana probablemente se debata cómo va a ser la segmentación, que ahora te vamos a contar. Esos funcionarios, si no están de acuerdo en firmar un aumento de tarifas, se van a tener que ir. Bueno, atención porque se tensiona ahora, porque claro, Alberto Fernández necesita cumplir con el acuerdo firmado con el FMI y un punto clave en esta instancia es el aumento tarifario en junio de luz y gas, porque están disparados los subsidios de la energía y eso desvía la meta del déficit fiscal para este año. Bueno, los aumentos que anunció el gobierno con el tema de jubilados, que es 15% de aumento en junio, fíjense, y este es el título, no el 15%, que se sabía porque es en base a la fórmula de movilidad previsional de los 6 meses anteriores de aumentos salariales y de aumento de la recaudación previsional, pero fíjense cómo las jubilaciones siguen corriendo detrás de la inflación. Ese es el título, ese es el graph. Cómo pese a este aumento del 15% que el gobierno anuncia para junio, como si fuera que ante el envío inflacionario, una serie de anuncios que se hacen, porque mañana se va a anunciar la inflación de abril, y el gobierno necesita mostrar que simultáneamente hay anuncios de aumentos salariales o de jubilaciones o de planes sociales, pero lo que quiero mostrarles es cómo está corriendo por detrás de la inflación las jubilaciones. En el primer trimestre, las jubilaciones tuvieron un aumento del 12,28%, y la inflación en el primer trimestre del año fue del 16%. Y ya estamos conectando el móvil para ver qué está pasando en la calle. En abril, el dato que va a dar mañana el INDEC, en el gobierno dicen que va a estar alrededor del 5,7% la inflación y tal vez en mayo un poco menos, 5%. Pero si esto ocurre, fíjense que el aumento de 15% en junio va a significar que en junio los jubilados van a tener un aumento para el primer semestre, a partir de junio, del 29,12%, es acumulativo, el del 12,3% de marzo y el 15% en junio, y como la inflación a junio ya va a acumular en el año casi 35%. Si se cumple que la inflación se desacelera al 5,7% en abril y 5% en mayo. Es decir, que las jubilaciones, con el aumento, lo que anunció ayer el gobierno, es que las jubilaciones en el primer semestre siguen corriendo muy abajo de la inflación. Es decir, que la inflación va a ser alrededor del 35% en junio, acumulada en el año, y que las jubilaciones van a tener un aumento del 29%, 6 puntos
prácticamente 5 o 6 puntos por debajo de la inflación. Eso es lo que anunció ayer el gobierno, tratando de enviar una buena noticia de que había un aumento de 15% de la jubilación en junio. Hicieron correr ese graph por todos lados. 15% de aumento de jubilaciones, 29% de aumento en el año, en el 2022. Y lo que estamos mostrando, eso lo pusieron, sí, en todos lados, en todos los medios oficiales. Y lo que estamos mostrando es esto, que la inflación acumulada en junio va a ser del 35-34%, es decir, que las jubilaciones van a estar corriendo muy por detrás de la inflación. Está Belén Bianchi en Córdoba. Belén, ¿cómo estás? Maxi, buenas tardes para vos y para todo el equipo. Bueno, vamos a estar un poquito complicados hoy con el tema del retorno porque hay mucho sonido aquí. Estamos en Córdoba capital, precisamente enfrente del Buen Pastor, Maxi, donde vas a ver a las distintas organizaciones sociales que están justamente aquí concentradas. Se nos congeló. Sí, a ver, la marcha de piquetera federal está atravesando su segundo día concretamente, inició ayer bajando desde La Quiaca o subiendo desde Tierra del Fuego y están parando las distintas organizaciones que se congregaron en las principales ciudades del país, están parando en algunos polos centrales o en algunos nodos centrales, haciendo marchas puntuales y manifestaciones puntuales en cada una de las provincias o más bien de regiones. En este caso estamos viendo Córdoba, que es donde se están aglutinando los piqueteros que vienen de todo el noroeste del país. Ahí se están manifestando y así como estamos viendo en pantalla, este acto en Córdoba, esta gran marcha en Córdoba, hay otro que se está dando simultáneamente en Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, La Pampa. Son los nodos que eligieron las organizaciones piqueteras para tratar de que no sea una marcha solamente que termina en Plaza de Mayo, como va a ser el día de mañana, sino que también se pueda ver movimientos sociales en cada una de las provincias, o en este caso, en este segundo día intermedio, es un día donde se concentran regionalmente. Lo que estamos viendo es... Ahí la estamos la provincia de retomando Córdoba. a Belén Bianchi en Córdoba. Belén, ¿nos escuchás? Bien, Maxi, bueno, nos alejamos un poquito más. De todas formas, acá van a ver, ¿me escuchan bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Bien, Maxi, bueno, nos alejamos un poquito porque como verás hay mucha gente concentrada aquí en plena Nueva Córdoba, alrededor de 15 cuadras a la redonda y aproximadamente más de 30.000 personas. Se espera, Maxi, que este número siga ascendiendo justamente a 50.000 personas. Gente que llegaron de distintas provincias del norte, como te decía, de Salta, de Jujuy, de Catamarca, Entre Ríos, todos movilizados y se cree incluso que esta es una de las marchas más convocadas en la ciudad de Córdoba. Vuelvo a dejarte con las imágenes para que puedas ver de fondo, Maxi, la cantidad de organizaciones sociales que están aquí. Bueno, justo enfrente también un escenario donde se va a llevar a cabo un acto importante, donde va a estar incluso uno de los referentes nacionales también, Eduardo Beliboni, dando sus palabras aquí frente a todas las organizaciones sociales que están luchando por el trabajo y más que nada por un salario digno, ¿no? Si te parece, Maxi, no sé cómo están de tiempo, vamos a ir acercándonos y ver si podemos hablar con alguna de las personas que llegaron de otra provincia también para acá, para Córdoba capital. Belén, esperamos un segundito. Sí, sí, claro, mientras vos vas buscando gente para poder hablar ahí, ¿no? Quería contar lo que está pasando un poco con el empleo, ¿no? Mostremos qué está pasando con el empleo y con los salarios. Claudio, el gobierno anunció que anticipa el aumento del salario mínimo. Claro, este incremento del 45% que estaba pautado en principio hasta diciembre se adelantó para cobrar una parte de ese incremento en el mes de junio y otra parte en el mes de agosto, con lo cual ese aumento del 45% corre para el periodo de enero-agosto y en ese momento lo que está previsto es una nueva reunión de la mesa del Consejo del Salario Mínimo para ver si hay que hacer algún ajuste. Recordemos, este 45% se queda corto respecto al 60% que están arreglando la mayoría de las paritarias en el sector privado e incluso en el estatal. Entonces el salario mínimo en junio va a ser de 45.540 pesos y en agosto va a pasar a 47.850 y después vamos a ver, Maxi, que esto arrastra, esta decisión arrastra a los planes sociales, por ejemplo, el potenciar trabajo que equivale
a medio salario mínimo, entonces de los 20.000 pesos prácticamente que se cobran ahora del potencial trabajo va a pasar en junio a 22.770 y en agosto a 23.925 pesos. Vuelvo a Belén, Bianchi. Belén, ¿me escuchás ahí en Córdoba? Bien, Maxi. Estamos acá, mira, bueno, ingresando a la zona que está por ahí un poquito más complicada, digo complicada, porque aquí es donde se concentra la mayor gente, la mayor cantidad de personas, que como te decía recién, al menos se cree que son 30.000 personas. Maxi, vamos a ir acercándonos a una de las personas que están aquí para preguntarles de dónde vienen. Mira, vamos acá. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿de dónde vienen? ¿Dónde va? No la escucho bien. No la escucho bien. Bueno, se complica un poquito el retorno, vamos a ver si nos movemos para este lado, Maxi. Y fíjate la cantidad de pancartas que hay, la cantidad de organizaciones sociales, como te decía recién, provincias que decidieron concentrarse aquí en Córdoba capital para luego mañana marchar ya a lo que es Capital Federal. Vamos a acercarnos por acá. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿De dónde vienen? Somos de Córdoba. De Córdoba. Bueno, marchando por el trabajo, por el salario. No, estamos marchando por el trabajo. Yo, por ejemplo, tengo trabajo, pero lo que queremos es que se empiece a repartir el trabajo y que haya 12.000 empresas grandes donde trabajemos 6 horas sin disminución de salario, para que puedan entrar 1 millón de trabajadores desocupados. No queremos gente que viva de la asistencia estatal. Queremos que tengan derecho a trabajar, pero si no se hace eso como política del gobierno y de los sindicatos que tienen que pelear, bajo ningún punto de vista vamos a lograr que todos los que estén acá puedan trabajar. ¿Alcanza hoy en día el sueldo? Digo, en tu caso, por ejemplo, que sí tenés trabajo. Yo trabajo en Volkswagen y cada vez nuestro sueldo está más deprimido. Imagínense para el resto de gente que no tiene sueldo, ¿no? Entonces estamos acá para que se pueda empezar a darle trabajo a la gente, que las grandes empresas no nos maten en la fábrica, que se reparta el trabajo. Hay compañeros míos en Buenos Aires, en Volkswagen, que los obligan a trabajar hasta los sábados casi. ¿Por qué no se toma desocupado y podemos vivir todos bien y con un salario digno? Gracias, muchas gracias. Bueno, Maxi, ahí escuchábamos a un cordobés, en este caso vamos a seguir buscando más testimonios. Vamos a acercarnos por este... ¿Cómo, Maxi, perdón? No, Belén, perfecto. Esperamos un segundito mientras buscas otros testimonios, ¿no? Porque venimos planteando que hay una situación muy deprimida de los salarios, pero como en ciertos segmentos, y eso es un poquito lo que queremos contraponer, bueno, hay una situación donde es la realidad. Los que trabajan informalmente o que están en trabajos, algunos también en blanco, no llegan a cubrir la canasta mínima de la pobreza y vienen muy por detrás de la inflación, ¿no? Hay un videíto que ha circulado en Instagram, creo, y en TikTok también, que nos pasó una empresaria pyme, que es muy interesante porque muestra justamente esa dinámica de cuánto se ofrecen distintos trabajos donde hay demanda de empleo, pero con salarios con una fuerte carga horaria y muy poca remuneración. A ver, mira. Me pregunta que necesitan ahí parrilleros con experiencia. Más o menos cuántas horas y cuánto le paga, yo le digo. Y mira, el tiempo full time tiene que ser. ¿Y cuánto es full time? Y full time arrancamos a las 11 de la mañana. 1.500 al día. 1.500 al día, perfecto. Si tiene experiencia. ¿Y todos los días, es de lunes a lunes o tiene un día? Martes a domingo. Martes a domingo, perfecto, gracias. El horario es de lunes a sábado de 8 a 8. De 8 a 8 de lunes a sábado. De lunes a sábado. Descansa los domingos nomás. ¿Y más o menos cuánto es el sueldo? Y el inicial es de 30 para arriba. De 8 a 6 y media. De 8. Que traiga cuando está el encargado y se la deja él. Más de 30, 40. De 8 a 6 de la tarde. De 8 a 6 de la tarde. ¿Y de lunes a sábado? De lunes a sábado. El sueldo más o menos inicial. Está más de 20 seguro. De acá tenés las 8 a 6 y media. El sábado de 8 a 3. Perfecto. ¿Y sabes más o menos cuál es el sueldo inicial? Creo que es 40. Tengo una consulta, más o menos el sueldo inicial, ¿de cuánto es? De 30. 30.000 pesos. Esto más o menos el sueldo inicial, ¿en cuánto está? 28. De 8 de la mañana a 6 y media, o 6, 6 y media, y después de lunes a viernes sería eso. Después sábado tenés de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. ¿Sabes más o menos el sueldo inicial de cuánto arranca? 1.200 por día. 1.200 pesos por día. Me pregunta que necesitan ahí.
Bueno, ahí se ve cómo en muchos empleos que hoy están demandándose, y bueno, lo que hablábamos, ¿no? 50.000, 60.000 pesos o 70.000 pesos es el tope salarial para esos empleos, con una carga horaria de 8 o 9 horas diarias, 5 días de la semana, en algunos casos incluso 6 días de la semana, ¿no? Y frente a eso compiten los planes sociales, claramente, porque si alguien puede conseguir a través de planes sociales 50.000 pesos de ingreso y después puede liberarse para hacer changas, todo tipo de emprendimiento, claramente prefiere eso que estar facturando como un monotributista o estar trabajando en un empleo que lo quita, lo aleja de todos los planes sociales, incluida la UH. Es decir, alguien que trabaja en blanco en una empresa de limpieza y cobra, o en vigilancia, que cobran 70.000 pesos mensuales por trabajar 6 jornadas diarias, 9 horas todos los días, no cobra, no solamente no planes sociales, sino que no cobra tarjeta alimentar, no cobra aguache, no cobra nada. Claro, nosotros habíamos hecho justamente una estimación en base a los planes sociales nacionales, a ver cuánto podía llegar a ser el máximo que podía recibir una familia justamente que está... Esperamos un segundito, ahora lo contás, ¿no? Porque esto lo habíamos mostrado, pero queremos ponerlo en este contexto de lo que está pasando con el tema salarial. ¿Cómo estoy con el tema móvil, Zoom? ¿Qué es lo que tengo hoy para poner en el aire en este momento? Ojo que está hablando Grabois en la marcha de la izquierda. Perdón, ¿dónde está hablando Grabois? Te cuento, Maxi. En el Senado, Está en el Senado hablando porque organizaciones sociales se movilizaron hasta el Senado, donde los está recibiendo el bloque oficialista, el Frente de Todos, porque le quieren plantear, entre otras cuestiones, no solamente el tema de que el Senado solamente trate el tema de la deuda externa, sino que empiece a tratar el tema, dicen ellos, de la deuda interna. Entre otras cosas, uno de los temas que están llevando es el tema de... Pará un segundito. Ahora lo contás bien. Sí. Ayúdenme a ordenar un poquito esto al aire, porque venimos contando, tenemos un móvil en Córdoba con la marcha piquetera y tenemos también una conexión con el Chaco, un empresario pyme, y está pasando esto en el Senado. Ayúdenme, mientras está hablando ahora Pablo, a ordenar un poquito esto al aire, porque lo que queremos contar es que hay una situación muy compleja desde el punto de vista del empleo, muy compleja en términos salariales. Todo lo que están hablando de aumento de 60% de salario y demás es para un universo, empleados públicos, empleo en blanco de ciertos sindicatos. El resto está con una remuneración que son estas las que se veían en el video, porque efectivamente es así. Lo que dice el video es real, son lo que están ofreciendo hoy para trabajar 9 horas diarias en muchos empleos. Y frente a eso, bueno, está la situación de los planes sociales, que hoy vienen enganchados, si se quiere, con la indexación del sector público y lo que sea. Entonces, cuando estamos hablando de la proliferación de planes sociales y los problemas que hay en el empleo, estamos hablando de esta realidad. Entonces, completá, Pablo, discúlpame lo que estás contando que está ocurriendo en este momento en el Senado. Sí, a ver, básicamente Juan Grabois y otras organizaciones sociales en general vinculadas al oficialismo fueron al Senado, donde es el reducto donde está ubicada y mejor posicionada Cristina Kirchner y donde manda Cristina Kirchner. Los senadores del Frente de Todos recibieron a estas organizaciones para escuchar cuáles son sus planteos referidos a la deuda interna que hay en el país. Básicamente se refieren a estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? La deuda con la gente que no llega a fin de mes. Entre otras cosas, presentaron lo que tiene que ver con el ingreso universal, que es el proyecto que los diputados de Juan Grabois presentaron en diputados el día de ayer y que también quieren que tenga tratamiento en el Senado. Son algunas de las cuestiones que plantearon los movimientos sociales oficialistas en el Senado ante los senadores del Frente de Todos. Y lo engancho con la interna, ¿no? Porque ahí se ve, no sé, está Claudio Lozano, que es director del Banco Nación, dice Alberto Fernández, el que no está de acuerdo con la política económica, los aumentos tarifarios y demás, tiene que renunciar. Ojo que esto, los mensajes que envía Alberto Fernández en esta instancia respecto a que el rumbo económico es el acordado con el FMI, el programa económico de Guzmán con el FMI, bueno, puede significar que los funcionarios que se están oponiendo a eso y están haciendo todo tipo de actos diciendo este no es el camino, nos oponemos a esto, no estén más en sus cargos. Porque renuncian o porque las echa el presidente. Hasta ahora el presidente no echó a nadie, ni a un subsecretario, ni a un director nacional, ni a un director
de los bancos públicos. El presidente, la lapicera del presidente no sirvió para echar absolutamente a nadie. La pregunta es si se viene una nueva etapa en esto o no. Estoy con Belén Bianchi en Córdoba. Belén. ¿Qué dijo vos? ¿Fuiste la que me hablaste? ¿La que te dijo vos fuiste la que me hablaste? La chica que fue a buscar. Belén, a ver, estás ahí, a ver si estás ahí al aire. Bueno, estamos un poquito desordenados. Vamos a completar con el tema salarial. Miren lo que muestran los datos del INDEC, no sé si se van a ver acá en la pantalla, pero estos datos acaban de salir del primer trimestre de aumentos salariales. Y lo que muestran los datos del INDEC es que los únicos que están en este primer trimestre del año ganándole a la inflación son los salarios públicos. Los salarios públicos son los únicos que están en este momento ganándole a la inflación. Mientras que los salarios privados en blanco venían, pásale por favor los salarios privados en blanco venían recuperando el año pasado y en este primer trimestre están por debajo, y los salarios informales privados vienen corriendo ya desde hace tiempo muy por debajo de la inflación, y eso se profundizó en el primer trimestre de este año. Claudio, vos tenías alguna información referida a eso. Claro, porque los estatales, a diferencia de lo que pasó durante la pandemia y el año pasado, bueno, son en los últimos tiempos los que mejores paritarias cerraron. Por ejemplo, UPCN, que acordó un aumento salarial que rige a partir de este mes, ya lo están pagando, bueno, acordó un aumento, ellos mismos dijeron, superior al 80%. En realidad, ahí el incremento fue del 64%, pero el acta que firmaron en el Ministerio de Trabajo incluye, por ejemplo, beneficios por viático, beneficios por presencialismo, distintos beneficios que les dan ahora a los estatales o les reconocen a los estatales, o en algunos casos le vuelven a reconocer después de la pandemia, totalizan un incremento del 80%. Entonces, bueno, por eso los estatales hoy, a diferencia de lo que pasó en 2020, a diferencia de lo que pasó en el 2021, bueno, pueden decir que le están ganando por ahora a la inflación, a la expectativa que hay de inflación. Bueno, estos datos dio a conocer en las últimas horas el INDEC. Y fíjense, total de índice salarial tiene un aumento en el primer trimestre del año del 14,9%, es decir, los salarios por debajo de la inflación, que en el primer trimestre del año fue del 16,1%. Último año, 55,8%, que está más o menos en la inflación a marzo del último año. Ahora en abril ya va a estar en 57, 58%, pero a marzo más o menos está. Pero el INDEC, al tomar este índice salarial, que dice que en marzo aumentó 7,4%, y por eso le da en marzo incluso el total del índice salarial por arriba de la inflación, está cometiendo, creo yo, un error. Digamos, está poniendo que el 50% de los trabajadores están en el sector privado registrado, que el 30% están en el sector público en la Argentina y solo el 20% están en el privado no registrado, es decir, en el informal. Es decir, que solo 2 de cada 10 trabajadores en la Argentina están en el sector informal. Y eso no es así, porque en el privado registrado vos estás metiendo al monotributista, porque está registrado, porque le paga los aportes a la FIP y al ANSES, y es trabajo precario, hoy la gran mayoría del monotributo, sobre todo en las primeras escalas. Entonces, cuando decimos que en la Argentina hay 4 de cada 10 trabajadores informales o más, bueno, el INDEC eso no lo pondera. Pero fíjense lo que ocurre respecto al tema salarios. Según el INDEC, en marzo los salarios públicos aumentaron 12,1%, frente a una inflación de 6,7%. Y en el primer trimestre los salarios públicos son los únicos que le ganan a la inflación, 18,1% de aumento de salarios públicos, y 63,8%, casi 64% de aumento de salarios públicos, marzo de este año, marzo del año pasado. Y todo eso el INDEC lo mete en la coctelera del índice salarial, por eso le da el índice salarial tan arriba. Porque si esto es cierto,
hay un aumento muy fuerte de los salarios públicos, muy por arriba de lo que está ocurriendo en el resto de la economía, en el salario privado formal y en el salario privado informal. Insisto, ahora vamos a chequear con el Lotnik, pero según el INDEC, los salarios públicos en marzo aumentaron 12%, la inflación fue 6,7%. En el primer trimestre aumentaron 18%, la inflación acumulada fue 16,1%. Y en el último año, los salarios públicos medidos por el INDEC aumentaron 63,8%, casi 64%. La inflación a marzo corría el 55%. ¿Qué pasa con el sector privado? Bueno, fíjense lo que pasa con los salarios privados informales. Esto que veíamos, ¿no? No sé, el que va al comercio, mucho en el comercio, en gastronomía, en todo tipo de trabajos donde hay una línea gris con la formalidad. En el primer trimestre aumentaron 10,7% frente a una inflación de 16,1% en el primer trimestre. En el último año aumentaron 41,6% frente a una inflación a marzo del 55% anual. Es decir, todos los trabajos informales, que de por sí tienen rangos salariales mucho más bajos, vienen aumentando muy por detrás de la inflación. ¿Y qué pasa con los salarios privados formales? Bueno, según el INDEC, en marzo aumentaron 5,4%, es decir, se los comió la inflación en marzo, pues 6,7%. En el primer trimestre aumentaron 14,6%, también por debajo de la inflación. Están perdiendo nuevamente los salarios privados formales frente a la inflación. Y en el último año están en 56% porque habían recuperado la segunda parte del año pasado y ahora están de nuevo en el tobogán. Está Belén Bianchi ahí en Córdoba. Belén. Maxi, estamos ya con Eduardo Beliboni, referente nacional, que en minutos nada más va a estar hablando aquí frente a más de 30.000 personas. Eduardo, una marcha con bastante gente, ¿no? Mucha movilización. Sí, no solo de organizaciones de desocupados, sino retomando el planteo que estaban haciendo recién en el estudio sobre el problema del salario. Muchos asalariados, muchos trabajadores como los de ATE, Córdoba, que están acá, que en su plenario de delegados votaron venir a esta movilización, como los municipales del interior, de Jesús María, como los trabajadores del SUDNA, como los choferes de colectivos cuya dirección también adhirió a esta movilización, que es el dato distintivo de esta movilización nacional, de esta movilización federal, que recoge los reclamos que no está recogiendo las centrales obreras y que por eso tiene esta magnitud, una magnitud que llega a 300.000 personas en actos que estamos haciendo en todo el país y que va a llegar a la Plaza de Mayo con 100.000 personas con todos estos reclamos, porque nuestro reclamo, nuestra consigna central de esta movilización, de esta marcha federal es por trabajo, por salario, contra el hambre y la pobreza, es decir, subsume en esa consigna los problemas de los trabajadores en la Argentina. Maxi, te escucha Eduardo. Sí. ¿Qué tal, Beliboni? ¿Cómo anda? Espéreme un segundito que lo vamos a sumar a un empresario pyme desde el Chaco que está muy enojado, digamos, con los planes sociales y la protesta que vienen haciendo ustedes desde Jujuy y Salta. Está Manuel Durán en Chaco, ¿qué tal? Hola, buen día Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quisiera un poquito que ahora iba a hablar con vos, pero vuelvo a Beliboni y me gustaría que escucharas atentamente lo que dice. Venimos contando, Beliboni, que hay una situación en la cual los salarios están muy deprimidos, sobre todo incluso salarios que son en blanco, en sector servicios, comercio, gastronomía, vigilancia, trabajos que han tenido mucha demanda en el último año, pero que están con salarios que tienen un tope de 70.000 pesos mensuales, trabajando 8 o 9 horas diarias y en algunos casos hasta 6 días a la semana. Y del otro lado está el tema de los planes sociales, ¿no? Entonces, lo que plantean los empresarios es que es muy difícil reincorporar a trabajadores en el trabajo formal cuando alguien con un plan social prácticamente está sacando lo mismo o apenas un poquito menos de lo que se saca con un trabajo full time. No, mire, un plan social está hoy en 19.000 pesos. Si usted tiene 2 hijos, puede llegar a 25, 30.
pero obviamente eso no le permite a una familia vivir. Maxi, en la Argentina 2005, 2004, 2008 hubo una reactivación económica. Usted que es economista y conoce la historia, sabe perfectamente que cuando hubo trabajo, la gente dejó los programas sociales. Eso es un dato, no es una opinión. Yo opino que la gente no quiere trabajar, yo opino que son vagos, yo opino que no hay cultura del trabajo. No son opiniones las que yo le doy, es una realidad. Cuando hubo una reactivación de la economía en la Argentina, se terminaron los planes sociales. Eso es lapidario en un sentido científico, no lo que yo digo, lo que me parece a mí. Porque son opiniones, hay gente que me ha dicho, acá lo que falta es cultura del trabajo. Ah, sí, y cuando hubo trabajo en blanco y como corresponde y la gente fue a trabajar, ¿qué pasó con la cultura del trabajo? Renació la cultura del trabajo. No hay escuela para la cultura del trabajo, lo que hay es trabajo. Si hay trabajo, la gente va a trabajar, sobre todo si le pagan un salario, como usted dice, por arriba de la canasta de pobreza. Es no, un pero escándalo. lo que yo le planteaba era otra cosa, digamos. Es un tema de incentivos, que los incentivos están mal hoy en la Argentina. Digamos que los salarios están muy bajos y que los planes sociales prácticamente empardan el nivel salarial. Entonces, los que demandan empleo, demandan trabajadores, no lo consiguen porque, bueno, no tienen... Por eso, Maxi. Sí. Pero Maxi, si el que ofrece un empleo, ¿estamos de acuerdo en que los planes son 19.000 pesos? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Claudio, te está planteando 19.000 pesos, pero bueno. 19.000 hasta ahora. 8.000 pesos. 8.000 pesos. Si un empresario paga menos que eso, es un escándalo. Si paga menos que un plan social, se quejan porque hay planes sociales, es un escándalo. No, pero esperemos un segundito, Beliboni, hacé la cuenta que ahora sí. El potencial trabajo hasta ahora son 19.470 pesos y tomando, por ejemplo... No, está bien, pero una familia tipo que no tiene trabajo o está en la informalidad puede cobrar los 19.000 pesos. Una familia tipo son dos, supongamos que reciba dos potencial trabajo, se hace de 38.940 pesos. No, está mal, no puede cobrar dos. Cobra uno solo por familia. No, son planes familiares, está mal lo que estoy diciendo. Cuando pregunté en desarrollo social no me dijeron es eso. Es solo un plan social. Bueno, cuando yo pregunté... Solo un plan social. Llámelo al ministro ahora mismo. Lo desafío, es uno por familia. Por favor. Hay que decir las cosas, hay que decir la verdad en la Argentina. Lo primero en la Argentina es decir la verdad. Hay un solo plan social por familia. No puede haber dos. Yo cuando pregunté en desarrollo social, que digamos cuál era el máximo que podía cobrar cada familia, me dijeron que en el caso de que en una familia tipo ambos adultos sean trabajadores informales o no tengan trabajo, podían cobrar cada uno un potencial trabajo. Eso fue lo que me dijeron. Y en el caso de una familia tipo... No pueden cobrar los dos integrantes de una familia, se lo reitero, por favor, pregúntenle al ministro si no me creen a mí. No pueden cobrar dos, lo cobra uno solo. Antes se llamaban jefes y jefas, ¿sabe por qué? Porque era para uno, para el jefe o la jefa de familia. Así que pregúntenle al ministro, no me crean a mí. No, está bien. En el caso de una familia tipo también pueden, con dos hijos menores de 14 años, pueden cobrar dos tarjetas alimentar por 13.500 pesos, porque por dos ese es el monto, y en el caso justamente de tener dos menores, cobran dos AUH, 12.750 pesos, que da un total de 65.190 pesos. Eso en el caso de la familia tipo. Bueno, no es así, cobra uno solo, tiene que tener dos hijos y por lo tanto tiene que tener un gasto mínimo en la Argentina hoy calculado por la canasta básica, por la canasta familiar en 140.000 pesos. Eso es hoy la canasta familiar para una persona con dos hijos. Le están dando un solo plan social, con dos hijos se iría a ver 19, 20, a 34, con la tarjeta alimentar, si es que la cobra, estamos hablando de 45.000, 50.000 pesos sobre una canasta familiar, gastos de escuela, de educación, de salud, de 140.000 pesos. Y si paga alquiler, ni le cuento. Sí, yo acá le mencionaba que en el caso de una familia tipo con dos menores de 14 años, pues la tarjeta alimentaria va para los menores de 14, por dos recibe 13.500 pesos, y bueno, las dos AUH hasta el mes de junio, ahí va a haber una actualización, se va a 12.750 pesos en el caso de las dos AUH.
Por eso, pues están hablando de que hay 2 planes sociales. No se puede cobrar 2 planes sociales en una familia. Es equivocado lo que dice. Ahora, mire, podemos hablar mucho de los planes sociales, del costo de los planes sociales, pero el problema no son los planes sociales en la Argentina, es el desarrollo económico, el desarrollo industrial. Sobre eso no pasa nada. El gobierno se la pasa hablando de internas. Sobre el desarrollo económico no hay una palabra. Sobre el desarrollo industrial no hay una palabra. Beliboni, El Ministerio de Desarrollo Social ratifica que se pueden cobrar 2 planes por familia. Habrá que ver cuál es el mecanismo para hacerlo, pero que esto está, acá está en la página. Lo estamos chequeando con fuentes del Ministerio de Desarrollo Social y con dirigentes que con el Ministerio No, de dígame Desarrollo quién, porque Social, yo lo voy a planteando denunciar que si dice de alguna eso. manera esto ¿Quién se es logra. Pérsico que dice eso? ¿Cómo? Es Pablo Páez. Le nombro a los funcionarios que pueden hablar con autoridad de esto. Pérsico, Pablo Páez, Aguilera, Zabaleta, llamen a alguno de ellos, ustedes tienen los teléfonos, y pregunten si una familia puede cobrar 2 planes. Lo vamos a seguir chequeando y trabajándolo a ver cómo se hace, pero en principio lo que nos están ratificando es que una familia puede cobrar 2 planes, cada uno por cada integrante de la familia, ¿no? Digamos, por distintos integrantes, no por el mismo. Le reitero, ¿me dice quién se lo dijo? ¿Me dice quién se lo dijo? Yo le doy los nombres de los funcionarios. Dígame quién se lo dijo. No, el ministerio tiene un vocero de prensa, ¿no? Nosotros... ¿Cómo se llama el vocero de prensa del funcionario? ¿Quién es el vocero de del prensa? ministerio. Digamos el nombre del vocero. Si quiere, le el mando vocero que ahora está su diciendo eso. producción, A ver. El teléfono de Aguilera, el viceministro. De Pablo Páez, que está en la Secretaría de Pérsico. De Emilio Pérsico. Pregúntele a cualquiera, se le manda el teléfono, perfecto. pregúntele a ellos. No, pero Beliboni, vamos a decir, me parece perfecto lo que está diciendo. Vamos a decir con nombre y apellido quiénes son los funcionarios que dicen que se pueden cobrar 2 planes sociales. Y después vamos a ver si efectivamente eso está ocurriendo o no. Ellos le van a decir, ellos le van a decir que no se puede cobrar 2 planes sociales porque ellos conocen la reglamentación. Llámelo a ellos y le van a decir que no se puede. Bueno, es lo que están chequeando en este momento, hablando con funcionarios. Vamos a dar un nombre y apellido, porque está bien lo que dice Beliboni. Son el Estado y tienen que dar el nombre y apellido. Beliboni, bueno, a ver, por supuesto. Compléteme, y porque lo dejé ahí esperando al empresario PYME. Manuel, a ver, contame un poquito brevemente tu realidad desde allá, desde Chaco. Bueno, buenas tardes, Maxi. Sí. En Chaco se vive exactamente la misma realidad que se vive en todo el país. Al margen de los reclamos de organismos sociales, tenemos la faltante de mano de obra para llevar adelante todo lo que hace a la producción de distintos trabajos, sea servicios gastronómicos, de venta, cualquiera sea el rubro. Lo estaba escuchando justamente a Eduardo, recién hacía referencia de los gastos que tiene una familia tipo y al tener estos beneficios que tiene. Acá en Argentina la educación es pública, la salud es pública, así que por ahí me parece que no lleva tanto gasto de una familia llevar a la escuela o atenderse por los distintos hospitales. Ahora, Manuel, en concreto, vos ¿cuánto le pagás a una persona que te ayuda? Vos tenés una mini pyme, una micropyme. Nosotros no tenemos una jornada formal de 8 horas. Sí. Trabajamos entre 4 y 6 horas. Actualmente el sueldo de un empleado de mi organismo está en 50.000, 60.000 pesos. Por encima de lo que se veía en el video de hace un rato. 50.000, 60.000 pesos. ¿Y qué trabajo tiene que hacer? Llegamos y hacemos trabajos técnicos, todo lo que hace a servicios, ya sea algunas instalaciones, algunos relevamientos, mediciones, ese tipo de servicios hacemos. Y vos decís que hay empleo, pero que no... ¿Y entonces por qué no conseguís trabajadores? Hoy justamente estuve charlando con un maestro mayor de obra que va a pasar a formar parte de nuestro equipo si todo sale bien, por supuesto, pero cuesta mucho porque justamente se perdió la cultura del trabajo. Lo que se planteaba anteriormente, Beliboni decía que en el 2004-2008 se reactivó un poco la economía y volvieron los planes sociales al trabajo formal. Pero hoy en día, 15 años después prácticamente, volvimos a estar como estamos con los planes sociales jefe y jefa de hogar. Es más tentador, me parece a mí, percibir un beneficio social que salir a trabajar y bueno, después apuntalarlo con las changas, como se dijo en el programa, que formalizar en un trabajo,
marcar el horario, acudir todos los días, y bueno, estamos en esa situación ahora. A ver, Beliboni. Beliboni, ¿me escucha? Mire, para empezar, por el principio, sí, lo escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, lo escuchamos perfecto. Bien, para empezar por el principio, el funcionario dice que en la salud no se gasta porque es gratis la salud pública. Se ve que no ha ido a un hospital. Claramente la gente gasta muchísimo en salud por el desastre que es el hospital público. Pero perdón, Beliboni, no es funcionario Manuel Durán. Manuel, vos tenés una mini pyme, no sos funcionario de más. Sí, una micropyme. No te voy a preguntar tu filiación política, pero me parece que no estás muy contento con el gobierno con el actual gobierno, ¿o sí? No, yo soy un trabajador más. Maxi, un pyme. Empresario pyme, somos tres. Entendí el concepto, Maxi. Lo que digo es que la salud pública es un desastre y la gente tiene que gastar en salud pública. No es que no hay gasto en salud pública, pero siguiendo con el razonamiento, 50.000 pesos está arañando la canasta de indigencia en la Argentina. Ese es el salario que ofrecen los empresarios en la Argentina, mientras algunos exportan en dólares. Yo ofrezco. Hoy la Argentina tiene una posición privilegiada. No digo que sea el empresario. No digo que sea el empresario que está ahí. Déjeme terminar. Le pido que me deje de terminar. No digo que sea el empresario que está ahí porque no conozco el caso. Pero en la Argentina, empresarios que exportan en dólares en una posición privilegiada en la Argentina a partir de la crisis en Europa de los granos, pagan menos que la canasta de indigencia en la Argentina. Es una vergüenza. La CGT tendría que estar saliendo a luchar contra ese salario mínimo de indigencia que hay en la Argentina. Lo ha fijado el gobierno nacional y la CGT y los empresarios en 35.000 pesos el salario Eduardo, mínimo ¿le puedo hacer una pregunta? vital y móvil. ¿Vital para quién es 35.000 pesos? Sí, claro, por supuesto. A partir de esta marcha federal que se está dando en prácticamente todo el país, ¿cómo hacen ustedes para solventar los gastos de todo el movimiento? Ayer justamente se vieron colectivos que vienen del lado de Jujuy, de distintas partes del país, y es un movimiento grande. Más allá de que justamente tenemos este inicio de semana con un incremento del combustible que afecta directamente al transporte. Mover una masa de personas, de 200.000 personas en 4 ciudades capital, me parece que no cualquiera se puede dar el lujo de no producir 4 días. ¿Cómo se resuelven esa parte? No sé quién me preguntó, gastos? pero como no lo veo, quisiera Manuel contestarle Durán, también sabiendo quién me pregunta. El empresario. Manuel Durán es mi nombre, soy de pyme, sí. Perdón. Sí, ahí le cuento, mire. Como hace muchos años, lo puede leer, lo puede ver cualquiera que haya leído la historia, las organizaciones obreras se autofinancian autónomamente. Como nosotros, imagínese, si hay 300.000 personas que se juntan haciendo actos, pueden juntar recursos. No hace falta que nos dé el Estado ni un centavo. No queremos ningún centavo ni ningún financiamiento de empresarios como financian a los grandes partidos políticos, y nadie les pregunta mucho cómo hacen los empresarios para financiar campañas multimillonarias cada 2 años. Por eso se lo contesto al empresario, porque los empresarios en la Argentina financian a los grandes partidos. No, déjeme que le conteste, porque la contestación tiene una importancia. Entonces, los empresarios en la Argentina financian campañas multimillonarias y a nosotros no nos financia ningún empresario. Nosotros nos autofinanciamos como hacían en el comienzo de la historia del movimiento obrero los anarquistas y los socialistas, con nuestros propios recursos, haciendo actividades, juntando los recursos que necesitamos para que podamos movilizarnos y luchar. Es histórico, se llamaba en una época Fondo de Huelga. No sé si alguno lo conoce, de los que están en el piso, pero si alguno leyó historia, en la Argentina históricamente se organizan fondos de huelga. Pero Beliboni está hablando con un empresario pyme del Chaco que se dedica a hacer reparaciones de servicio, de arreglar cuestiones de la construcción, de arreglar alguna cosa en alguna fábrica. Yo digo que un empresario me dice a mí, seguramente está apenas arriba de la línea de pobreza, es decir, tiene un empleado. No tenemos injerencia política. No estoy en contra que no financia a nadie políticamente. Sino que apenas llega a fin de mes y trabaja todos los días en un emprendimiento privado. Tenemos un taller con 3 personas, somos 3. Yo lo tengo claro, no estoy haciendo una acusación contra ese empresario que está ahí. Estoy diciendo
que hay mucha preocupación cómo nos financiamos nosotros, y se la acabo de explicar. Pero nadie se pregunta mucho cómo financian a los grandes partidos los empresarios. Nadie se lo pregunta Eduardo, mucho, eso nada más. Yo le entiendo. Ahora bien, si usted está planteando que una ayuda social de 20.000 pesos aproximadamente está muy por debajo de la línea de pobreza, es difícil para mí entender cómo se autofinancian por medios propios para llevar una marcha federal. ¿Entiende? Sin alusión a todo lo que conlleva la huelga en sí. Discúlpeme, cuando uno organiza colectivamente la cosa sale más fácil. Vio como a usted le debe pasar, o a cualquier persona, que si nos juntamos un asado y lo tiene que pagar uno es imposible, si lo pagamos entre todos es más fácil. Esto es lo mismo, somos miles que nos organizamos, y no es que el que cobra un plan pone mucho, y además han aportado para esta movilización sindicatos muy importantes que nos han ayudado a movilizarnos. Así se organiza la clase obrera, ahora y históricamente también. Beliboni, esperemos un segundito. Reconéctenlo, por favor, a Manuel. Tenés una información para Beliboni. Claro, acá Juan Zabaleta, el ministro justamente de ¿Estamos hablando del ministro de Desarrollo Social? El ministro de Desarrollo Social nos dice a ver, ponelo a Beliboni, pues tiene una información, te está escribiendo directamente el ministro de Desarrollo Social. El ministro Juan Zabaleta nos dice que es compatible que en una familia 2 personas, 2 adultos, cobren el potenciar trabajo. Nos está diciendo el ministro de Desarrollo Textualmente, Social. ¿qué dice? No es incompatible ser del mismo grupo familiar y cobrar 2 potenciar trabajo. A ver, Beliboni, me parece importante esto, Mañana. Espera un segundito, Beliboni, me parece importante esto. Sí, claro. Porque dio una información acá Claudio Slotnik. Usted estaba cuestionando de que esa información fuera así, que se podía cobrar en una misma familia 2 potenciar trabajo. Y Claudio Slotnik dice que le escribe directamente el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y dice que esto es así. Mire, le voy a escribir ahora a Zabaleta yo, porque cada vez que le presentamos un programa social de la misma grupo familiar, nos dice, no, mujer y marido no pueden cobrar el potenciar trabajo. Así que mañana bueno, alguien lo está cobrando, Beliboni, alguien lo está cobrando, 2 potenciar trabajo en una misma familia. Ahora, novedad para toda esta gente que está aquí, miles que no pueden cobrar el marido y la mujer. Cobra o el marido o la mujer. Así que mañana se lo vamos a mandar para que duplique la cantidad de los programas sociales que no pueden cobrar porque son de la misma familia. Bueno, está bien. Mañana se lo vamos a mandar. Ahora le voy a escribir a Zabaleta. Bueno, vio como este programa de servicio también, ¿no? Como este programa da información. No, Maxi, este programa acaba de armar una crisis en las cuentas fiscales, porque se va a duplicar ahora los programas sociales. No, bueno, han dicho desde el Ministerio de Desarrollo Social que están congeladas las vacantes de los planes sociales. ¿Y cómo decirlo? Si yo puedo anotar a mi mujer, ¿por qué no la puedo anotar entonces? Si dice que la puedo anotar. Pero no es incompatible. Bueno, es falso. Evidentemente hay gente, familias de planes sociales que están cobrando los planes sociales dentro de un mismo grupo familiar. Yo esto lo sabía informalmente por hablar con la gente. No había hablado con el Ministerio de Desarrollo Social, eso habló Slotnik. Pero evidentemente esas familias se han anotado con otras agrupaciones políticas que no son las del Polo Obrero. Le hago un desafío, que su cronista vaya a preguntarle a una pareja que esté acá si son marido y mujer y pueden cobrar los 2. Pregúntenle. Bueno, a ver, completamos ahí, lo recuperamos a Manuel. Manuel, ¿qué le querías decir a Beliboni para completar? Bueno, a partir de la respuesta que brindó justamente que se solventa con medios propios, que tienen ayuda sindical, también comentó, transmitirle que de acá, el núcleo PYME, como empresario PYME, cualquier movimiento que sea para generar trabajo, producir, así sea un peaje para pasar a la ciudad de Corrientes, que nos queda a 15 kilómetros, lo solventa el mismo empresario, el mismo movimiento de trabajo. Nosotros no tenemos los beneficios que podemos ver en la lucha sindical, en la lucha social.
Entonces de esa manera se hace muy difícil llevar adelante un taller, un negocio, una cocina gastronómica para dar trabajo al común de la gente, ¿no? Por eso reitero, es más fácil y es muy tentador percibir un beneficio social y no prestar trabajo legítimo. Miren, no es más fácil vivir sin comida, vivir comiendo en un comedor popular, teniendo enormes necesidades. Más fácil es tener un trabajo y vivir como la gente. Ahora, que los empresarios se quejen de que no hay subsidios en la Argentina a los empresarios, es un escándalo. Viven subsidiando a los empresarios. No hablo del caso particular del señor porque no lo conozco, pero en este país se subsidian a los empresarios, pero brutalmente. Los subsidios que hay a las empresas privadas, privatizadas, por ejemplo, las energéticas, es enorme. Entonces, ¿cómo que no hay ¿le puedo hacer una pregunta Está más? lleno de subsidios a los empresarios. ¿Cómo no? ¿Cómo devuelve a la sociedad a partir de trabajos toda esta movida social? Porque muchas veces se dice que dan trabajo en los comedores sociales, los comedores de los merenderos y demás, pero no se nota de que haya un aporte de producción justamente a partir de los movimientos sociales. ¿Hay algo más que haga de trabajar en los comedores o merenderos? Medio que se cortó, pero creo entender. ¿Qué tipo de organización de producción hacen las organizaciones? ¿Es así? Sí. Para estar seguro de la Sí, pregunta, nada más. Sí. Bueno, ¿Cómo miren, devuelven? cualquier cantidad. Si quieren, pregúntenle a cualquier organización. Hay hasta fábricas de aceite que hacen los trabajadores. Por ejemplo, hay movimientos que se dedican al desarrollo de la producción agropecuaria. A los trabajadores de la UTT, por ejemplo, los puede ir a ver y desarrollan una producción agropecuaria además muy sana. Y bueno, tenemos de todo tipo. Hay organizaciones que, por ejemplo, tienen fábricas de zapatillas. Bueno, de todo. Pero de todas maneras, la tarea de un trabajador no es generarse su trabajo. Para eso están los empresarios y el Estado que tiene que crear trabajo. Nosotros no tenemos la posibilidad de crear trabajo porque no tenemos crédito, porque no tenemos desarrollo, porque no tenemos desarrollo económico y porque no somos dueños de los medios de producción. Los medios de producción los tienen en sus manos los grandes empresarios que tienen en muchos casos hasta las fábricas vacías. Beliboni, a ver, voy a sumar algo porque hay mucha gente que está viendo en este momento del programa. Está viendo también José Luis Esper, no sé si que acaba de escribir, bueno, algo que es cierto, que la canasta de pobreza no está en 140.000 pesos, sino que hoy debe estar en 90, 95.000 pesos. Tenemos el último dato de febrero. Pero bueno, sí, 95.000 pesos, la mayoría de los salarios que estamos hablando están todos bajo la línea de pobreza, ¿no? La de pobreza. Exactamente. La canasta familiar está en más de 140, Maxi. No, bueno, pero la canasta que mide el INDEC de la línea de pobreza de familia tipo, matrimonio y 2 hijos estaba en 85.000 pesos en febrero, hoy debe estar en 95.000 pesos. Y lo que necesita, o un poco más. Hoy Sí. está en 89. Hoy está en 89, pero la canasta familiar, lo que necesita una familia para vivir, que se llama canasta familiar, que también mide el INDEC, está en más de 140. Ahora, mañana los trabajadores del INDEC hacen un acto en la puerta de la fábrica, a la puerta del INDEC, para anunciar todos estos datos que me han adelantado, por suerte, para poder contárselo también a ustedes. Confirma acá Flor Halfon también que el viceministro de Desarrollo Social también dice lo mismo, que no es incompatible 2 planes sociales, 2 potenciar trabajo en un mismo hogar, no es incompatible. Es decir, tanto el ministro como el viceministro de Desarrollo Social confirman eso. Maxi, ¿sabe dónde está la trampa? ¿Sabe dónde está la trampa? En un mismo hogar quiere decir en una misma dirección. Entonces resulta que un chico que tiene ya 18 años y que puede cobrar un potencial trabajo, que vive en el fondo, resulta que es compatible. Ahora una pareja, un matrimonio, si hay una persona que es matrimonio de otra, no lo pueden cobrar los dos, lo ratifico y le hago un desafío a Zabaleta para que venga a su programa cuando quiera y lo discutamos. No, pero ahora, ¿qué hace el gobierno? Dice, es en un mismo grupo familiar. Entonces el hijo, que vive en el fondo, en la misma dirección, tiene una familia y es otra familia, no es la misma, el mismo grupo familiar. Usted dice que es una persona de 18 años. Bueno, lo que estamos hablando es que ese cálculo
de que de un hogar de 4 personas, sumando el potenciar trabajo por 2 y sumando asignación por hijo y sumando tarjeta alimentaria, se pueden hacer unos 60, 65 mil pesos por mes. Y eso está prácticamente en línea con lo que está pagando hoy el mercado laboral. No es así, eso... Ese muchacho no de es 18 así, años tiene que dividir a esa en familia este caso por 2, vive en el fondo, porque también en los puede salir a barrios, trabajar. un chico de 18 años ya tiene familia. No es así, si quieren lo llevo a un barrio, les hago el desafío de que vengan y que vean que en una casa, en un mismo domicilio, viven 4 familias. Entonces pero puede trabajar, sí, es Belibondi. compatible, porque tuvo 3 hijos, se casaron y se quedaron por ahí. Ya está fuera de discusión que puede que trabajar, no tiene nada que ver, no estamos hablando del trabajo. Estamos hablando si dentro de una familia que está integrada por 2 chicos que son menores, pueden cobrar 2 planes. Eso no puede ocurrir. Y si el ministro cambió la resolución, la vamos a dar ahora ante 30.000 personas, le vamos a decir que todos anoten a su mujer. Van a tener que duplicar los programas sociales si es así. Beliboni mañana van a estar acá en la ciudad de Buenos Aires. Se espera si mi salud me lo permite. Una marcha en la 9 de julio y una marcha directa en Plaza de Mayo. Sí, vamos a concentrar en Retiro 11 y Constitución, pasando por varios lugares, vamos a ir al INDEC, vamos a ir a la puerta del Ministerio de Trabajo, donde la paritaria del SUNA está trabada por el antojo de una empresa multimillonaria, como es las empresas de neumáticos en la Argentina, y vamos a pasar también por el ANSES, porque hay muchos problemas con el bono que largó el ANSES y hay mucha gente que no lo puede cobrar. Bien, aportame un datito ahí, sí. El bono se va a empezar a cobrar el 19 de mayo. Lo que dicen desde ANSES es que efectivamente hubo problemas con la inscripción, pero que hay gente que porque quedó con datos viejos, o sea, no habían actualizado sus datos, bueno, le dan más tiempo justamente para poder actualizarlos y poder cobrar el bono, el refuerzo, la primera cuota, a partir del día 19. Pero si cobraron, perdóneme, pero cobraron el IFE, ¿cómo van a tener datos viejos? Si cobraron el IFE, los datos están totalmente actualizados. Bueno, pero puede... Excusas no, pero no puede ser, a los que lo necesitan. Pero la pregunta es, ¿no puede ser que haya gente que no cobró el IFE y se haya anotado ahora? Tal vez ocurrió eso. No, por lo siguiente, la gente que cobró el IFE fueron 9 millones. Hoy se están anotando menos porque hay gente que volvió al trabajo, a pesar de que dicen que no hay cultura del trabajo. No se quiere quedar en el plan. Pero de los 8 o 9 millones de personas que se habían anotado, hay un montón de gente que no está entrando y ya tienen los datos, se lo dijimos. Yo se lo dije a Raberta personalmente. Señora directora, usted tiene todos los datos, no demore esto. Beliboni, pague como corresponde a la gente que lo necesita, porque para eso sacaron ese bono. Beliboni, ahora le quiero hacer una última pregunta sobre cómo está viendo en temas de la interna entre Alberto Fernández y Cristina, y si esto está influyendo también en el tema política social y anuncios que está haciendo el gobierno. Pero esperemos un segundito porque quería una mirada de Sergio Doval. Sergio, bueno, ¿cómo mira la sociedad esta situación, ¿no? Donde contamos, por un lado, la interna política, por otro lado, la calle que se moviliza básicamente con la izquierda, porque no hay todavía movimientos sociales afines al kirchnerismo movilizándose. Bueno, la gente también que está con bajos salarios, la gran mayoría, todos corriendo atrás de la inflación, salvo lo que dice el INDEC con el tema salarios públicos. La verdad es que lo primero, la discusión que se plantea ahí entre los dos, el dirigente social y también el empresario, digo, es parte de la discusión que hay en la sociedad, que uno lo que ve, lamentablemente, es otra grieta dentro de la sociedad cuando ve las opiniones de las personas que tienen planes sociales y quienes no tienen planes sociales. También sí voy a apoyar en términos de lo que uno ve en referencia a las personas que perciben planes, donde investigamos, y la verdad que es cierto que hay una voluntad de trabajo porque ven que hay el sistema de planes se acaba, que es pan para hoy, hambre para mañana, y son los que están empezando a reclamar mucho oportunidad de desarrollo. Entonces son dos Argentinas que se encuentran al mismo tiempo y esas Argentinas generan esa Argentina de la gente que está excluida, que necesita un apoyo. La verdad es que lo que estamos discutiendo y se ve para la gente es la cuestión de que nadie está discutiendo cómo generar puestos de trabajo. Esta discusión rondó en realidad sobre ventanillas del Estado para ayudar a la sociedad que lo necesita.
No, bueno, el Ahora, empresario pyme dice, mire, yo por quiero eso. contratar, estoy viendo para un maestro mayor de obra para que me ayude. No, es cierto, a ver, Sí. lo que pasa es que también es cierto, en ese mundo, cuando uno ve los dos elementos, digo, ¿cómo es que se compone el empresario pyme con una inflación que cada vez le genera no poder subir los precios de venta para pagar mejores salarios, que ojalá que tengan razón esos datos que pones vos, de que va a ir disminuyéndose, y la interna de un gobierno que hoy está descarnalizada y que tenemos un presidente que cuando se va del país enfrenta a la vicepresidenta? Digo, es una escena compleja para poder planificar nada y creo que es lo que está muy claro es que la gente ante esta escena empieza a generarse este debate entre los dos mundos que no tiene un liderazgo y que lo único que termina pasando es menos confianza, menos posibilidad de construcción, ¿no? A ver, un segundito. Yo lo que estoy diciendo no es el tema de... Bueno, Manuel decía que se ha perdido un poco la cultura del trabajo y demás, ¿no? Él lo vive así como empresario pyme en el Chaco, es lo que está planteando. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que hay un tema de incentivo, no estoy diciendo que la gente que cobra un plan no trabaje. Lo que estoy diciendo es que ¿para qué va a trabajar de seguridad privada 9 horas diarias, 6 días a la semana y cobrar 70.000 pesos en blanco? Con lo cual no puede cobrar nada, no puede cobrar potenciar trabajo, no puede cobrar AOH, no puede cobrar la tarjeta alimentaria, no puede cobrar nada, por 70.000 pesos trabajando 9 horas diarias, 6 días a la semana, y la persona que está totalmente en negro cobra los planes sociales, por ahí puede hacer en el hogar 50.000 pesos mensuales con estos planes sociales que menciono, y además trabaja, hace changas, hace trabajos de distinto tipo, puede trabajar en el comercio, puede hacer trabajos de changas permanentes, reparaciones, construcción y demás, y así se hace un ingreso mayor al que tiene una persona con los salarios que están pagando hoy y con la exigencia horaria que están exigiendo en los salarios. Ese es el planteo, Beliboni. Es una cuestión de cómo están puestos hoy los incentivos, no es el tema de que no quieren laburar. Por ahí hay alguno que obviamente que prefiere cobrar los planes y no laburar, sino que lo que estoy diciendo es, bueno, miren, estamos con salarios tan bajos y estamos con un pool de planes sociales que se van expandiendo que generan un piso que prácticamente que el Estado hoy está te muy compite cerca. con la empresa. El salario con el plan social. Mire, concuerdo, porque lo que ocurre es que la situación social la situación salarial en la Argentina es terrible. Por eso nuestro primer trabajo, el primer planteo en esta marcha es trabajo y el segundo es salario. Porque una cosa está vinculada con la otra. Si la oferta salarial es tan baja, es un desaliento, pero no porque la gente sea vaga. Comparto con eso, Maxi, pero también comparto con el periodista que lo antecedió, en realidad, 2 periodistas atrás, creo que fue, que decía que se está discutiendo el plan, cuánto cobra el plan, cuánto trabajo hay, y no se está discutiendo la producción, el desarrollo económico. Eso es lo que hay que discutir en la Argentina, porque si no la discusión termina mordiéndose la cola. Los planes terminan siendo necesarios porque la gente no tiene trabajo, el trabajo no aparece en la dimensión que tiene que aparecer, los salarios son bajos. ¿Y cuándo discutimos los problemas de fondo? Bueno, pero ustedes están reclamando también, están reclamando más planes sociales permanentemente. Beliboni, pero ustedes también están reclamando más planes sociales permanentemente. No, lo que estamos reclamando es trabajo. Esa es nuestra primera consigna, está en todas las banderas, está en todos nuestros comunicados, porque sin eso no hay salida. Ahora, mientras eso no ocurra, los programas tienen que ser universales. Eso quiere decir que no sean manejados por 4 o 5 punteros. Que sean universales quiere decir que los maneje el Estado y que se los entregue a las personas que lo necesitan, sin ningún tipo de limitación ni de intermediación. Eso es lo que nosotros planteamos. Pero Beliboni, pero hoy los manejan, pero hoy a los planes sociales lo manejan. Pero perdón, Beliboni, hoy a los planes sociales lo manejan, no sé, el Movimiento Evita, o ustedes que tienen una parte menor de los planes sociales, pero los manejan las organizaciones sociales. Por eso le estoy diciendo que estoy en contra de eso, que se universalicen y que no nos maneje nadie. No sé de qué manera decirlo para que me entiendan. Estamos planteando la universalización de los programas sociales para que no los maneje nadie. Tampoco los intendentes como mano de obra barata, como sugirió alguno. Tampoco eso, mano de obra barata no. Hay una necesidad, tiene que haber una atención social. Manuel, ¿querés cerrar con algo? Bueno, simplemente preguntarle a Beliboni qué propuesta brinda él, cómo salimos de esta grieta que formuló Sergio,
Yo tengo una opinión formada que entiendo que viene por el lado de las pymes. El Movimiento Nacional Pymes justamente tiene algunos proyectos muy interesantes que lo invito a Eduardo que lo pueda rever, y que se hace falta toda la mano de obra posible, todos los recursos humanos posibles, y bueno, que sea mejor para toda esta sociedad, ¿no? Bien, les agradezco a los dos. Gracias, Beliboni. Gracias, Durán. Seguramente mañana... A ver, esperen por un segundito. Pues está, para Belén, que no se vaya Beliboni. ¿Qué dice la norma? No, a ver, tenemos acá la resolución vinculada a esto. Dice población destinataria, por empezar, personas físicas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y no habla de grupo familiar. Esto es lo que nos transmiten desde el Ministerio. Y por otro lado, ¿cuáles son las incompatibilidades? Y las incompatibilidades, dice, prófugo de la justicia, titulares de establecimientos comerciales que perciban un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo de otro Estado, que no sea el Estado Nacional, que sean titulares de más de un inmueble, que sean titulares de automotores. Está bien, pero por lo que ves pero vos, no habla no por hay lo una menos incompatibilidad. de incompatibilidad familiar. La Esto es lo que dicen incompatibilidad respecto a la está en norma. la AUH, que sí es un plan familiar, pero no es un plan social. No, claramente porque lo cobran los chicos, la Claro, UH. No va a cobrar exacto. 2 veces la asignación por hijo, no, pero estamos hablando del pero de hecho potenciar. dice, el punto 3 dice, la percepción de la prestación económica prevista Bien. por el programa, potenciar Bien. trabajo, será compatible con asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, prestaciones económicas, bueno, etcétera, y otras. Prestaciones de carácter alimentario, Bien. como la tarjeta alimentaria. Gracias, Manuel. Gracias, Beliboni. Supongo que mañana vamos a seguir con el tema, porque vienen mañana para la ciudad de Buenos Aires. Voy a hablar en un ratito de lo que está pasando con las alarmas que están sonando en el Banco Central y en la interna del oficialismo entre Cristina y Alberto Fernández respecto al tema de faltante de dólares. Y el riesgo que eso significa si en algún momento el Banco Central sigue en esta dinámica de no puede acumular dólares en los próximos 2 meses. Como esta interna toma otra dimensión, ¿no? Porque esto puede significar un problema económico mayor, mucho mayor del que puede significar que no cumpla la meta fiscal con el FMI o la meta monetaria, sino que estamos hablando de un esquema muy, pero muy complejo. Por favor, enganchémoslo a Buteler y ahí voy a hablar de ese tema. Sergio, ¿cómo estás viendo la dinámica? Decíamos, Alberto Fernández envió un mensaje fuerte que es, no me preocupa el debate, me preocupa la obstrucción del gobierno. Enviándole el mensaje a Cristina, no voy a aceptar que se sigan cruzando en las decisiones económicas que toma, por ejemplo, Martín Guzmán. Yo creo que, insisto sobre el elemento de que es la primera declaración fuerte del presidente estando fuera del país. Digo, es una señal en sí mismo, los signos hablan. Y la verdad es que deja de relieve una pauta de cómo esa relación está impactando. Aquello que vos lo sabés, todos lo vemos tras bambalinas en muchos elementos, es que el gobierno sufre de esta falta de acuerdo, mucha ejecutividad. Me parece que el planteo hay 3 o 4 jugadores en ese frente que hay que analizar. Digo, uno de ellos son los gobernadores que ven todos los días afectado su propio caudal en sus provincias, que son muchos los que son del Frente de Todos, que están comprometidos, que están empezando a pedir gestión. Me parece que ahí lo que no se puede, no queda en claro, hoy la imagen del presidente cae, la imagen de Cristina Fernández de Kirchner cae, todos los referentes están cayendo del gobierno. La pregunta es, ¿dónde está la diferenciación que cree que la expresidenta hace cuando ataca al gobierno y todavía está dentro? Esa es la pregunta que hoy para la sociedad están atados en un mismo lazo y su base de sustentación, el kirchnerismo tiene teniendo esa base, pero se está degradando todos los días un poco más. Con lo cual, la verdad es que sigo viendo lo que vos decís en términos económicos de prospectividad, cómo cumplir un plan hacia adelante que no tenés los funcionarios alineados. Creo que los próximos 15 días con los elementos de los subsidios, vamos a ver si el presidente realmente... El tema de aumento de tarifas. Claro, aumento de tarifas. Si el presidente todos creen que hay que hacerlo, sí, pero cuando llega tiene un costo político adicional. Claro, el costo político que tiene, y además ahí es, realmente el presidente va a hacer que los funcionarios quizás esta novela en 15 días termina teniendo un punto final, o seguimos eternamente pateando esto con un problema. El otro mensaje de Alberto Fernández desde España fue... dirimamos esto en una PASO en el 2023. Lo que pasa es que la verdad es que esa me parece una entelequia todavía con todo lo que falta. Digo, es un posicionamiento,
pero yo no vi una horda de políticos o de referentes diciendo sumándose a al Alberto Fernández para enfrentar a Cristina. Entonces yo te diría, esperemos 15 días, es como el paciente, viste, como la evolución. Esperemos 15 días, vemos qué pasó 20 con los subsidios y ahí vamos a ver una puja de poder que va a definir muchísimo. Sergio, gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos con Leo Godoy, está en el móvil. Leo, ¿cómo estás? Con Marcelo Padovani. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, acaba de abrir la Feria del Libro, una multitud, te digo, mirá toda esta gente que viene acá a la Feria del Libro. Claro, más allá de la gente, Maxi, vamos a preguntarle, aparte de los que están haciendo acá la fila para entrar, si vienen a ver o si vienen a comprar. Estos son chicos de colegios que hay vienen muchos así chicos de escuela, hay masivamente, muchos chicos de escuela. Marcelo, justo estaban yendo mis chicos hoy. Mucho. Sí. Muchísimo, sí, mirá. Es más, te diría que voy recorriendo y gente adolescente, gente chica. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vienen a la Feria del Libro, obviamente. La entrada 300 pesos vi que está, ¿no? 300 pesos. Vienen a... ¿Cómo? Para estudiantes es gratis. ¿Y vienen a comprar o vienen a ver? Vienen a recorrer la feria. Venimos a recorrer pero también a comprar, las dos cosas. También. Sí. Estamos preguntando, digamos, hay plata como para comprarse un buen libro, digamos, si vale la pena. Sí. Está bien. Y también hay ofertas. Hay libros bastante económicos. ¿Y de qué género te gustan los libros? A mí me gustan las novelas y también los libros que son por ahí para la facultad. Ahí se puede conseguir también. Acá, bibliografía universitaria, básicamente. Bueno, muchas gracias, chicas. Las dejamos entrar. Maxi, así no interrumpimos la cola y seguimos preguntándole a la gente. Pero sí, es impresionante la cantidad de chicos jóvenes que vienen acá. A ver, acá la señora, ¿cómo le va? ¿Viene a comprar libros o viene a ver libros? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Venimos desde Entre Ríos con la agrupación Movimiento Estudiantes y Graduados Universitarios, así que... Hay plata como para destinar a la cultura, en este caso a los libros, digamos. Sí, y es importante destinarlo a eso en vez de a otras. ¿Cuánta plata se puede llegar a gastar en un libro? No sé, como estudiantes buscamos ofertas. Bueno, ahí está, buscando ofertas la gente, Maxi. Bien, gracias. Pero un libro acá no debe valer menos de 1.000 pesos, ¿no? Sí. Ya que estamos ahí, bueno, ahí damos una vueltita ahí por Plaza Italia, que está, mira, con muchísima gente en este momento, Plaza Italia. Gracias, Marcelo, como siempre. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, una suba del dólar paralelo. El blue está 205 pesos en este momento, lo que corresponde con una suba de 3 pesos respecto del cierre de ayer. Los dólares alternativos más tranquilos, en torno a los 208, 209 pesos, pero el dato tiene que ver hoy con ese, ¿no? Con lo que está pasando con el dólar blue, en la expectativa del mercado de una inflación que otra vez, y mañana va a quedar ratificado, está cerca del 6%. Contame, Cande, díganme si está Butelar para poder hablar del tema dólar. Lo están tratando de enganchar. Bueno, bárbaro, me anticipan eso, entonces me ordeno y podemos hacer otro temita antes. Cande, contame, hablas de Feria del Libro, lo que estaba pasando con Sí, porque Kicillof. justo estuvo Axel Kicillof en la Feria del Libro y cometió una gaffe, un lapsus, un pequeño error en su discurso. No sé si tenemos el video o el audio listo para poder verlo. Pero te cuento la frase que dijo, porque la verdad quiso decir la palabra mercado y la confundió con Estado. Y dijo, allí donde no hay negocio, el Estado no está presente. Estaba dando un discurso en la Feria del Libro y se refirió a la realización de obras públicas, por ejemplo, la construcción de cloacas en algunas ciudades, de cómo se invierte en cuestiones que son necesarias para toda la población. Y dijo, claro, porque allí donde hay un negocio, el Estado tendría que no está presente. Quiso decir el mercado no dejaba de estar presente. Se equivocó, la verdad que cometió un furcio importante en el marco de su disertación en la Feria del Libro. En un ratito vemos si tenemos el... Cande, ¿te parece que pongamos también la información respecto a qué pasó con las audiencias públicas Muy de importante, tarifas? Maxi. No hubo finalmente ningún funcionario de los más importantes, de mayor rango, en la audiencia pública de ayer, que se debatía el tema del gas, y tampoco lo están en la de hoy, que se debate el tema de la electricidad. A ver, te cuento. Ayer, que fue la reunión para debatir la posibilidad de aumentos en las tarifas del gas, hubo muchísima presencia de organizaciones de consumidores y de defensorías de la ciudad, de distintos ámbitos de la provincia y del país, pero no estuvieron ninguno de los funcionarios importantes. Te cuento. Ayer pegaron el faltazo Darío Martínez, que es el secretario de Energía, ya sabemos, enfrentado duramente con Martín Guzmán.
es cristinista y está enfrentado con el ala albertista del gobierno. Tampoco estuvo Federico Basualdo y tampoco estuvo Federico Bernal, que es el titular del Enargas. ¿Qué se debatió ayer? Básicamente en 3 horas y media se estuvieron analizando cómo serían los aumentos. Lo que todos sabemos, quienes tienen beneficio de tarifa social, lo que se propone es que haya un aumento del 40% del coeficiente de variación salarial. Esto es un 20% real, porque el año pasado el CBS, el coeficiente de variación, como aumentaron los salarios, dio un 53,4%. Entonces, el aumento de la mitad del 40% de eso da alrededor del 20% de la inflación. Para el resto, para los que estamos en el medio, que no somos el segmento más chiquito, ese 10% que va a tener un 200% de aumento, y estamos en el medio pero no tenemos tarifa social, el aumento sería de un 80% del CBS, es decir, de un 40%. Por lo tanto, vamos a ver cómo las boletas llegan a partir del 1 de junio con estos aumentos. Sin embargo, en las audiencias públicas lo que se criticó mucho fue que no estuvieran presentes ninguno de los funcionarios que representan ni al kirchnerismo más duro, ni al albertismo, es decir, a aquellos funcionarios de línea que puede tener Martín Guzmán nombrados dentro de la Secretaría de Energía, y eso tampoco pasó hoy, que se discute el aumento de la luz. Allí está, hoy por ejemplo la preside el subsecretario de Coordinación Institucional de Energía, que se llama Guillermo Usandi Varas, porque no fueron ni Soledad Manín, que es la titular del ENRE, ni Federico Basualdo de nuevo. Tanto la titular del ENRE, como el titular del Enargas, como el secretario de Energía, como el subsecretario de Energía, todos que responden al ala más cristinista y kirchnerista del gobierno, serían los que el presidente advirtió que podrían tener que dejar el gobierno si no están de acuerdo con los aumentos. Mañana, Maxi, será el día en que se precise cómo se van a hacer las segmentaciones, las distintas propuestas que hay en el gobierno de segmentación, tanto para el gas que fue ayer y para la luz que fue hoy, y es la última audiencia pública de esta semana, después de la cual ya se define todo. Vamos a ir a una tanda y cuando volvamos le pido ahí a Cristian Butelar que me espere porque voy a contar algo muy serio que están discutiendo en términos económicos en el gobierno respecto a cómo acumular reservas en el Banco Central y porque eso es clave y de alguna manera zanja la discusión, porque si el Banco Central en los próximos 2 meses no acumula reserva, el gobierno por las malas algo va a tener que hacer y eso puede desbandar todo, empezando por la inflación. Tanda y ya volvemos. Bueno, venimos contando que es clave que el Banco Central acumule dólares en abril y mayo, porque son 2 meses claves. Y si no acumula dólares ahí, por más que tengas el ajuste fiscal y monetario, va a ser muy difícil que el gobierno pueda manejar la mini devaluaciones del tipo de cambio oficial o la brecha cambiaria. Y esto es parte de la discusión que hay en la interna oficial. ¿Cómo haces para acumular los dólares? Lo que plantea el FMI es, bueno, hacer los deberes, el ajuste fiscal y monetario, subí más la tasa de interés, devaluar más rápido el tipo de cambio oficial y, bueno, acumular los dólares que puedas en estos 2 meses y después vemos qué hacemos con el dólar para la segunda parte del año. ¿Qué dijo el Banco Central? Voy a subir la tasa de interés, después se conozca mañana la tasa de inflación de abril, se va a volver a subir la tasa de interés y voy a administrar el comercio. Y esa es la discusión fuerte que hay y la mira puesta sobre Pelle, el presidente del Banco Central, por parte de Cristina y los economistas que están alrededor de Cristina, incluido su secretario de Comercio, respecto a que el Banco Central lo pasan por arriba, que las importaciones están en un nivel muy elevado y que el superávit comercial se achicó fuertemente en los primeros 3 meses del año y que si esto sigue y la Argentina este año, en vez de tener 14.000 millones de dólares de superávit comercial como tuvo el año pasado, tiene 7.000 u 8.000, bueno, no hay cuenta que cierre, digamos, no hay dólar que cierre para la segunda parte del año. Y lo que pasó hasta ahora en el Banco Central, de los dólares que viene acumulando en lo que va del año, con las compras que hizo en mayo, con un cierre de importaciones un poquito más fuerte, oficialmente lleva acumulado solo 550 millones de dólares con compras en mayo más fuertes de las que había realizado hasta abril, que no había acumulado prácticamente nada. En igual periodo del año pasado,
había acumulado con un superávit comercial en el primer cuatrimestre mucho mayor que el que está viendo este año, había acumulado 5.700 millones de dólares. Y eso es lo que le permitió al gobierno postergar los primeros 5 meses del 2021, había acumulado 5.700 millones de dólares de compras netas, el Banco Central, de dólares, y eso le permitió después postergar la negociación con el Fondo Monetario e ir llevando la situación cambiaria del dólar oficial planchado y la brecha cambiaria que no se disparara durante el resto del año pasado. Esta situación hace sonar las alarmas en este momento del Banco Central, no por lo que pase ahora, sino por lo que puede venir después. Cristian, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Maxi? Gracias por llamar. Bueno, ¿cómo ves esta dinámica, ¿no? Donde todos están viendo, bueno, ahora viene la hora de la verdad. El FMI no te va a enviar más dólares, porque ya está, te envió un puchito en el primer marzo, y después dijo, arreglate con los dólares que vos consigas. Y los dólares que está comprando el Banco Central siguen siendo, en este momento del año, muy pocos. ¿Cómo ves esa dinámica en los próximos meses, ¿no? ¿Vos ves que eso le va a meter mayor presión a la inflación o mayor presión a la estabilidad cambiaria? Claro, es un problema que tiene el Banco Central por tener el cepo. O sea, es muy difícil que pueda crecer realmente en forma genuina la cantidad de dólares en el Banco Central con el cepo que vos tenés actualmente. Y más si tenés un ala del gobierno diciendo que hay que endurecer más el cepo, complicar más el pago de deuda de las empresas al exterior y demás. Realmente es un inconveniente que se va a enfrentar el Banco Central, este Banco Central o cualquier otro Banco Central en los próximos años, mientras mantenga este nivel de restricción sobre el tipo de cambio y sobre las operaciones. La única forma que tienen hoy en día para hacerlo es restringir las operaciones, porque no hay otra manera. Y vos hoy tenés una recuperación de la actividad incipiente, que está bien, está bajando a de los niveles que tenías el año pasado, pero tenés cierta recuperación y esa recuperación que tenés te exige dólares. Entonces, realmente es un problema importante que enfrenta el Banco Central y que deberá ver cómo lo soluciona. Hoy está recuperando algo de dólares, ¿sí? Teniendo en cuenta la balanza comercial que tiene, pero lo está perdiendo en reservas, lo está perdiendo porque le baja el yuan, porque le bajan los bonos, pero vos ves que todos los días se está comprando entre 100 millones, 80 millones de dólares diarios, pero bueno, desgraciadamente la reserva no lo ve reflejado tanto, ya te digo, por la baja de cotización de los bonos o en la semana pasada que tuvimos una caída importante del yuan y eso le afecta en las reservas. Ahora, ¿vos ves que de alguna manera en estos 2 meses el Banco Central podría acumular, no sé, 3.000 millones de dólares, tendría que acumular 2.600 millones de dólares para cumplir la meta con el FMI? Pero más allá de la meta con el FMI, el tema es las expectativas hacia adelante. Si el Banco Central acumula dólares, bueno, te desinfla la expectativa de devaluación, te acomoda todo. Si no acumula dólares, no es como que te desviaste en la meta fiscal o en la meta monetaria, que también son importantes. Vos estás viendo que en este ingreso fuerte que hay de dólares, se está achicando el superávit comercial. De hecho, la Argentina está teniendo un superávit comercial que es el más bajo de los últimos 15 meses. ¿Vos ves que algo está fallando en esa dinámica también? Yo creo que sí, yo creo que es probable que, digamos, que es lógico que tengas un menor equilibrio, digamos, cambiario en base si vos no tenés ingreso de dólares. Pero la realidad es que, vuelvo a lo mismo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no generamos dólares? No podemos incorporar más dólares. Y no podemos incorporar más dólares porque nadie va a traer sus dólares voluntariamente a un lugar donde después se lo va a complicar para salir. Entonces, ese problema lo tuvimos los 4 años entre el 2011 y 2015 y lo tenemos desde que volvieron a poner el cepo, digamos, en el nivel que está. Vos lo único que estás haciendo en este momento es administrar lo poco que hay. Claro, pero de ahí a poder llegar a tener realmente un plan para que vos incrementes sostenidamente y genuinamente la cantidad de dólares es imposible teniendo un cepo como el que vos tenés actualmente. Te lo pongo más simple, pero pará, Cristian, te lo pongo más simple. El FMI acuerda que haya cepo, por lo menos hasta el final de este gobierno. ¿Por qué? Porque considera que este gobierno no tiene ninguna credibilidad, que los desequilibrios son grandes, fiscal y monetario todavía, y que si vos en algún momento sacás el cepo con este gobierno, podés ir a una mega devaluación que espiralice todo. Entonces,
Eso es lo que le planteó Guzmán y el FMI está de acuerdo, que haya control de capitales hasta el final de este gobierno. Ahora, lo que el FMI no acuerda es que si el FMI te dice, bueno, no acumulaste los dólares, algo te está pasando, ¿qué te pasa? Tenés atraso cambiario, es lo que dice el fondo siempre en estos casos. Devaluá. No pasa. Devaluá más rápido. El oficial no puede estar en por ahí. 115, 120 pesos. Y el dólar blue en 200 o el dólar libre arriba de 200 pesos. Lo que te va a decir el fondo es devaluá. Si no te voy a dar dólares. Sí, hace 4 años teníamos el dólar en 15 pesos, hoy lo tenés en 120 pesos. No pasa por devaluar la acumulación de reserva, no pasa por devaluar, no pasa por subir tasa. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Quién te va a traer dólares genuinamente si no pueden salir de acá? O sea, las empresas que tienen que venir a invertir, ¿sí? Que tienen que poner dinero en vaca muerta, tienen que buscar métodos para intentar entrar el dinero, que primero intentar entrarlo a un valor de 200 pesos y no de 120. Y segundo, asegurarse que después puedan volver a salir. Entonces, es imposible, es inconsistente lo que te pide el FMI, es inconsistente que te pida el FMI incrementar reservas y mantener el cepo. O sea, la única forma que vos vas a poder incrementar reservas en este momento es con créditos que te puedan llegar a dar organismos internacionales. Pero del mercado puro y genuino no vas a tener un incremento importante de las reservas. Está bien el punto que vos hacés. Vos decís que los dólares comerciales no alcanzan en la Argentina la necesidad de dólares que tiene la Argentina. Porque apenas recuperaste algo del nivel de actividad, se te achica el superávit y te dice el fondo, bueno, devalúa, poné más caro el dólar oficial y de esa manera va a tener menos importaciones y vas a tener más exportaciones. Pero ese combo en la Argentina actual puede ser un combo explosivo. Puede espiralizar todo, espiralizar la inflación y demás. Exacto, y no solo eso, sino que para exportar también necesitas importar. Entonces, claro, eso de que, o sea, me van a subir las exportaciones y me van a bajar automáticamente las importaciones, no es tan así. No es tan así en esta economía tan integrada o globalizada, pero porque uno dice, bueno, ¿cómo la economía argentina integrada? Y sí, esta economía es más importadora dependiente de lo que era en la convertibilidad. No por la política económica, sino porque hoy producir todo en la Argentina requiere más componente importado de lo que requería 3 décadas atrás. Cristian, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, muy amable, muy interesante como siempre escucharte. Vamos al móvil. Está ahí en el móvil nuestro colega Fabián Rubino. Hola Maxi, sí, estamos efectivamente sobre la Ruta 2 a raíz de un acontecimiento sucedido anoche cuando un grupo de delincuentes a bordo de una camioneta blanca tiroteó estos 2 ómnibus que se trasladaban o volvían desde Capital Federal, desde la avenida Avellaneda, hacia Mar del Plata. Un viaje ida y vuelta donde la gente va y compra ropa muy barata para poder revenderla entonces en su ciudad natal. Cuando volvía a la altura de Lezama aproximadamente, en el kilómetro 140, esta camioneta se acercó. Mirá, Maxi, hablan de 40 disparos en cada vehículo. En la parte de atrás, no en la parte de los costados, no hacia los pasajeros, sino directamente hacia los micros. 40 disparos en la parte del motor de cada vehículo. Y muchos sospechan que aquí ha actuado la mafia del asfalto, que ha tenido algún tipo de influencia, que ha tenido algún tipo de escarmiento en el medio de una guerra entre empresarios por el traslado de pasajeros entre Mar del Plata y la ciudad de Buenos Aires. Afortunadamente, los pasajeros había, creo que 22 en un micro y 19 del otro. Resultaron ilesos, vino otro micro de la compañía y los trasladó entonces directamente hacia la ciudad de Mar del Plata. Y ahora se está buscando esta camioneta con los delincuentes que por el momento no aparece, ha mantenido un estricto control sobre las rutas, pero no aparece por el momento. Pablo, ¿tenés algo para aportar ahí? Sí, no, a ver, básicamente una de las sospechas que hay en torno a esta investigación tiene que ver si hay alguna interna entre las empresas, entre distintas empresas de viaje que organizan este tipo de tours. En principio, el dueño de la empresa dijo que no hay ninguna actividad rara en torno a su empresa que justifique este tipo de ¿Vienen situación. a hacer compras a dónde? ¿La Salada? Vienen a hacer compras a Avellaneda para llevarlo después a distintas... Acá en la calle Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires. Avellaneda y otras ferias. Para revender después en minorista. Para vender después en otras ferias, en algunos casos formales y en otros casos más informales, en la ciudad de Mar del Plata. Todavía se está investigando cuál pudo haber sido el móvil de esta situación. No, muy impresionante, la verdad que muy impresionante, ¿no? Me parece que hace mucho tiempo no se veía algo así. Fabián, gracias, muy amable. ¿Hay paro docente mañana?
Hay Flor. paro docente en la ciudad de Buenos Aires porque en la legislatura porteña va a haber una movilización hasta la puerta porque ahí adentro se va a tratar la reforma del estatuto docente. Una reforma que plantea el gobierno porteño, que la planteó hace 2 meses y que tiene que ver con un plan que la ministra de Educación, Soledad Acuña, presentó el 15 de marzo ahí en la legislatura, que viene del Ejecutivo. Y la idea es que puedan los docentes ganar más dinero en sus puestos y no necesariamente con un puesto jerárquico, pero que para eso se capaciten fuera de su horario cuando muchas veces tienen 1, 2 o 3 jornadas seguidas, entonces les cuesta esa capacitación, pero además los docentes reclaman fundamentalmente que no fueron convocados, algo que les sucede seguido cuando hay alguna reforma en alguna cuestión del área educativa. Los docentes reclaman que no son convocados y no son parte de esa mesa de conversación, y además reclaman que estos no son los cambios que se están requiriendo, que este no es el problema y que además esas capacitaciones que se están requiriendo son capacitaciones privadas, o sea que además denuncian que esto es un negocio. Desde el FIT entienden que es una reforma laboral encubierta, desde el Frente de Todos dicen hay que hacer reformas pero no son estas. Bueno, con eso tienen que ver los reclamos que se van a escuchar mañana afuera de la legislatura y adentro se va a tratar esta reforma. ¿Ahora o después de la tanda? Ahora. ¿Qué pasa con precios cuidados? Y que el gobierno, Feletti, ahí está negociando con las empresas un tema medular en la cuestión de los precios cuidados y no son precisamente el tema de los precios en sí, sino... Atención, esto es muy importante lo que está contando Slotnick, ¿eh? Atención porque se despegaron los precios cuidados del resto de los precios de la economía. Están viendo que no llegan a junio, que era el próximo aumento previsto para precios cuidados. La brecha entre los precios libres y los precios cuidados ha sido tan grande que está generando desabastecimiento en precios cuidados. Claro. La gente se desespera por comprar el precio cuidado y las fábricas, las empresas no abastecen. No abastecen. No dan abasto, Entonces digamos. el gobierno no tiene otra que aumentar antes precio cuidado para cerrar un poco la brecha y garantizar el abastecimiento de precios cuidados. Y cualquiera que hizo los mandados, hizo las compras en las grandes cadenas de supermercados se dio cuenta de eso, que los productos de precios cuidados faltan, no están en las góndolas, sobre todo aquellos productos como aceites, incluso galletitas, arroz o fideos, bueno, son los que más están escaseando y obliga al gobierno justamente a ver de qué manera, y esto muy probablemente lleve a un adelantamiento de las negociaciones justamente de los precios cuidados, porque el cumplimiento en promedio, ahí tenemos la placa, 65%, cuando históricamente estuvo en el 85-90%. Ahora, cuando uno desgrana ese 65%, ¿en qué consiste? Bueno, lo que menos se cumple son los precios cuidados de los alimentos, 50%, a lo sumo 60%, como te decía, con algunos rubros, como por ejemplo de los aceites, donde más faltan, donde más escasean. Atención, esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante lo que estamos contando y hasta ahora no se sabía. Esto va a generar mucho ruido. Esto va a generar, de alguna manera, una discusión también fuerte. ¿Qué es lo que ha pasado? Las empresas siempre garantizaban en los supermercados los precios cuidados. Hemos contado en los autoservicios, en los almacenes de barrio y demás. No hay. No le llegan ni siquiera en Ciudad y Gran Buenos Aires, digamos, en el área metropolitana. Llegan una mínima cantidad de productos de precios cuidados, pero la gran mayoría no está. En los supermercados, lo que está contando Slotnick, ya lo había anticipado él, viene un desabastecimiento importante de precios cuidados, que son niveles que antes no se veían de desabastecimiento, solo están garantizando 50, 60%, en la Secretaría de Comercio dicen 65% de precios cuidados en las góndolas. Pero este es un mínimo, nunca hubo tan bajo abastecimiento en precios cuidados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está contando, se ha disparado tanto los precios libres que la brecha lo que hace, obviamente, es que las empresas tengan muy poco incentivo de ofertar precio cuidado y la demanda sea muy grande. Claro. Y eso genera el desabastecimiento. Entonces, el gobierno está admitiendo que no tiene otra que tratar de cerrar la brecha. ¿Y cómo va a cerrar la brecha? No es que van a bajar los precios en la Argentina, los precios libres, sino que la única forma es un aumento antes de lo previsto de precios cuidados. Bueno, la brecha que antes era de entre 20 a 30% entre los precios cuidados y los precios libres, ahora llega al
70%, entre 60 y 70%, y bueno, donde más hay brecha es en aceites, por ejemplo, donde bueno, directamente es casi imposible encontrar un producto de precio cuidado justamente por esta brecha. Vamos volando la tanda, ya volvemos. Bueno, el otro dato importante que tenías con el tema económico. Claro, la inflación, sabés que, bueno, mañana el INDEC va a dar a conocer justamente el IPC, la inflación a nivel nacional. La Ciudad de Buenos Aires se adelantó a esa información y lo que dio fue que en abril la inflación en la ciudad fue del 5,3%, son 6 décimas menos que en el mes de marzo, con lo cual uno, bueno, puede, si bien el 5,9 de marzo en la ciudad se compara con el 6,7 a nivel nacional, pero lo que nos importa acá es rescatar la tendencia. Y la tendencia fue a una leve baja, pero fíjate lo que pasó, cuáles son los principales rubros con aumentos. Indumentaria y calzado, el 8,3%, alimentos y bebidas, el 6,2%, 70,5% en el último año en indumentaria y calzado, 62,8% en alimentos y bebidas, restaurantes y hoteles, 4,4% en el tercer lugar. Y cuando vamos a averiguar qué pasó con los precios de los alimentos, lo que más aumenta son los panificados. Bueno, por eso la intervención ahí con el tema del fideicomiso del trigo, el 8,6%. La carne, acá habíamos adelantado, que era uno de los rubros justamente que más se encarecieron. Sí. Y después los lácteos, acá se cuenta la leche fluida, que aumentó, los lácteos en general, los postres, los yogures y los huevos, 7,3%. Bueno, ahí están los precios de la ciudad de Buenos Aires. Pero fijémonos en la placa anterior, lo fuerte es que inflación de alimentos en la ciudad de Buenos Aires está en línea con lo que venimos contando de la inflación nacional del INDEC, 62%. Casi 63%. Casi 63%, últimos 12 meses, inflación de alimentos. Un datito, Flor. Hoy puede haber dictamen de la ley de alquileres. Tanto venimos hablando de estas negociaciones que se están teniendo en el Congreso, por ahora en comisión. Recordemos que lo que se está debatiendo es si se va a achicar ese periodo de 3 años de la nueva ley de alquileres para que el periodo de alquiler sea de 2 en lugar de 3. Y también se está analizando si se va a pagar la actualización una vez por año, o mejor dicho, cada un año, o si va a ser cada 6 meses. Ahora se incorpora un punto nuevo en este debate que tiene que ver con que cambie el parámetro que puede definir cómo se actualiza eso. Recordemos que ahora es una cifra que da el Banco Central que junta el RIPTE con la inflación y se está debatiendo si es o no es el mejor índice para esa actualización. Así que podría ser, si se ponen de acuerdo hoy, que haya dictamen y eso sería el paso previo para que la ley de alquileres, una nueva propuesta de ley de alquileres, llegue al recinto. Está Martín Di Natale, periodista del Cronista en Alemania. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, Martín. Bueno, contanos un poco cómo viene la agenda de Alberto Fernández después de lo que fue su paso por España, ¿no? Que ha generado mucha repercusión con las declaraciones sobre la interna con Cristina. Bueno, a ver, un Alberto Fernández que sigue manteniendo una postura muy dura con Cristina Fernández de Kirchner, una defensa muy fuerte de Martín Guzmán, un planteo que tiene que ver precisamente con sostener el esquema de segmentación tarifaria que plantea Martín Guzmán y un Alberto Fernández que deslizó en la comitiva de que aquel funcionario que no esté de acuerdo con este esquema tarifario va a tener que irse del gobierno por no atenerse a esta política. Y me parece que es un Alberto Fernández que quiere seguir manteniendo su posición, no romper filas con Cristina Fernández de Kirchner, pero sí, de alguna forma, fijar su política y mantenerla, ¿no? Martín, ¿tiene la agenda con Macron el viernes? Es decir, hoy se reúne con el canciller alemán y después con Macron en París. Sí, de hecho ya se reunió con el canciller alemán Scholz. Estuvo más de 45 minutos reunido. Un encuentro que hablaron de todo, incluso de inflación,
Alberto Fernández le planteó que los bancos europeos no fijen tasas de interés altas como medidas para contrarrestar la inflación mundial, sino que por el contrario establezcan de alguna manera programas de financiamiento para el desarrollo de medidas de recesión, ¿no? Entre otros temas, el canciller alemán... Pero disculpame, Martín. Alberto Sí. Fernández le... Daría la impresión que Alberto ¿Cómo? Fernández le pidió al canciller alemán... ¿Fue Alberto Fernández el que le pidió? Sí, ¿no? Así fue, Martín. ¿O le ¿Cómo te va, planteó? Fernández? Sí, exactamente. Alberto Fernández lo que planteó es que los bancos europeos no sean canalizadores de medidas para contrarrestar la inflación, como la suba de tasas de interés que generalmente ocurre en estos casos. Por el contrario, le planteó la idea esta de desarrollar programas de financiamiento para mantener a las economías de manera mucho más activa y evitar recesiones, ¿no? Claro. Martín, te hago la última. ¿Cómo repercute la interna con Cristina allá en el viaje? De alguna manera el presidente que ha enviado el mensaje que el que no esté de acuerdo con la política económica tiene que dar un paso al costado, digamos, de alguna manera vos ves un regreso donde va a haber movimientos en el gobierno. Mira, por ahora la comitiva que está acá con Alberto Fernández es una comitiva muy reducida y muy albertista, ¿no? Vale decir, están los funcionarios más cercanos a él, como el canciller Santiago Cafiero, el secretario de la Presidencia Vito Velo, Gustavo Vélez. Es decir, todavía no sabemos la dimensión que está cobrando en el resto de todo el gabinete afuera de este viaje, digamos, o qué es lo que está ocurriendo bien en la Casa Rosada con estas definiciones de Alberto Fernández, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que, como decía al principio Maxi, hay una postura bien firme de Alberto Fernández de fijar sus políticas, de mantener a Guzmán hasta último momento. No, estoy perdiendo la señal. Para nada en la comitiva. Era el ministro. ¿Ahí me escuchás? Sí, complétame, por favor. Sí, lo que te decía, Maxi, que lo que se está planteando básicamente es de sostenerlo a Martín Guzmán en todo momento e incluso, como dejó trascender el propio presidente en la comitiva, aquel funcionario que no está... No, ahí lo Picardo. Ahí estaba Martín Díaz, sale el cronista. Ahí en Básicamente hay una Alemania. ratificación. Una cosita, porque no lo quise decir adelante de Martín y demás. Alberto Fernández le sugiere al canciller alemán que no suban la tasa porque esa no es la forma de frenar la inflación. Digo, si fue así, pues le pregunté, ¿no le da vergüenza al presidente? Va de un país que tiene 60% de inflación. No, además se le sugiere Que la a todos los suba de la bancos tasa de europeos. interés no la determina el presidente del Banco Central Argentino, sino el FMI, porque tiene un acuerdo donde cerró que tenés que hacer esto y esto, y es la única forma donde la Argentina trate de encaminar mínimamente su economía. Y Alberto Fernández le va a ir a explicar al Banco Central Europeo cómo se maneja la tasa de interés y el nivel de actividad en Europa. No sé, si fue así, la verdad que el presidente es impresionante, ¿no? Vive en otra realidad, digamos, piensa que está en una economía que no es la Argentina, que él maneja una economía que además no la maneja él, la economía argentina. Pues yo digo, la economía argentina está intervenida por el FMI, que es el que determina con 60% de inflación cuándo se sube la tasa de interés y no. ¿Querías aportar algo de un temita y cerramos? Una información que esta semana, los próximos 10 días, se van a lanzar 2 candidaturas para el presidente ya formalmente, para contrarrestar un poco del efecto de Milei que venimos hablando. Te lo cuento con más detalle mañana, pero estamos hablando. Sí. Miguel Ángel Pichetto se lanza el viernes como candidato a presidente, precandidato. Sabemos que no va a tener chance, pero por lo pronto es una manera que encuentra Juntos por el Cambio para tratar de capturar algunos votos de derecha. Y por el lado del Frente de Todos,
la semana que viene Sergio Berni hace un plenario y también busca capturar los votos antisistemas. Te lo cuento un poquito más mañana. Bien, gracias a todos. Se nos estamos retirando. Ya vienen Mariana Contartesi y Roberto Funes. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 13. Chao, pásenla bien.